Vamos a meternos hoy en un tema que, te confieso, siempre me ha parecido casi inaccesible. La mística de Santa Teresa de Jesús. Uno oye palabras como éxtasis, visión, arrebato, y la mente se va a lugares muy extraños, a algo casi sobrehumano. La idea hoy es intentar bajarlo a tierra, entender qué significaban estas experiencias para la mujer que las vivió, usando sus propias palabras. Es que ese es el único camino posible. No se puede entender la mística de Teresa como una teoría abstracta en un manual. Hay que leerla a ella. Nuestras guías van a ser sus escritos, sobre todo el libro de la vida, y los testimonios de quienes la vieron, la escucharon. Vamos, quienes vivieron con ella. Porque para Teresa, esto no era una filosofía, era su vida. Una experiencia tan real como el suelo que pisaba. Pues empecemos por el principio de todo. Antes de hablar de viajes y éxtasis, necesitamos como un mapa. ¿Dónde ocurre todo esto? ¿Cómo concebía ella el escenario de esta aventura espiritual? Es decir, el alma humana. Esa es la pregunta fundamental. Y la respuesta le llegó a ella, como casi todo lo importante, a través de una visión muy potente. Ella pide que imaginemos el alma no como algo etéreo, abstracto, sino como un objeto concreto. Un castillo hecho de un solo y muy clarísimo diamante. Un diamante inmenso, mucho mayor que todo el mundo, y en cuyo centro mismo, en la habitación principal, reside Dios. Un castillo de diamante. La imagen es potentísima. No es una nube, no es un soplo de aire. Es una... No, es una estructura, algo con salas, con profundidad. Claro. ¿Y qué implicaba para ella ver el alma de esa manera? De repente, el pecado no era romper una regla. Era una mancha, una opacidad que afeaba la belleza de esa joya. Y la virtud no era cumplir una norma. Era una luz que hacía brillar el diamante con más intensidad. Entiendo. Es una forma muy visual de entender la moral. Pero me imagino que ver tus propias manchas con esa claridad tuvo que ser un golpe brutal. Devastador. Ella misma escribe que al ver sus propios pecados reflejados en esa luz, sintió una vergüenza tan profunda que no sabía dónde meterse. Pero aquí está lo fascinante. Esa vergüenza no la llevaba a la desesperación, sino al asombro, porque al mismo tiempo que veía su propia miseria, veía la infinita grandeza de Dios habitando en el centro de ese mismo castillo manchado. La visión le revelaba dos cosas a la vez: su propia fragilidad y la inmensa majestad de su huésped. O sea que el camino espiritual, para ella, no era construir una escalera al cielo para llegar a un Dios lejano. No, Era más bien un viaje de limpieza y exploración hacia el interior de tu propio castillo, hacia adentro. para encontrarte con un Dios que ya estaba en casa. Exactamente. El gran viaje es hacia adentro, a través de las distintas salas, que ella llamó moradas, hasta llegar a esa estancia central donde ocurre el encuentro definitivo. De acuerdo, si el alma es ese castillo y Dios está en el centro, la pregunta que me hago es, ¿cómo es ese viaje hacia adentro? Porque suena increíblemente abstracto. ¿Qué sentía ella? ¿Se mareaba? ¿Perdía el conocimiento? ¿Qué significa éxtasis en la práctica para ella? No es una sola cosa, es un proceso gradual. Ella habla primero de la oración de quietud. Imagina que el ruido del mundo exterior, las preocupaciones, los pensamientos, empiezan a bajar de volumen. El alma entra en un estado de paz tan profunda que lo describe como un deleite grandísimo y suave. Es una sensación tan abrumadora que el cuerpo empieza a reaccionar. Ajá, ¿sí? O sea, ¿es una experiencia física también? No solo un pensamiento o un sentimiento. Totalmente. El ave escribe cómo le va faltando el aliento, cómo las fuerzas del cuerpo se desvanecen. Lo llama una manera de desmayo. Los ojos se le cierran sin querer, no puede leer, si oye algo no lo entiende. Es como si el cuerpo entrara en modo de bajo consumo para que toda la energía del alma pudiera concentrarse en una sola cosa: gozar de esa presencia divina. La fuerza física se retira para que la del alma sea gigante. Suena intenso. Y me imagino que eso sería solo el principio. Correcto. De la quietud se pasaba a los arrebatamientos, que ya eran experiencias mucho más drásticas e incontrolables, eran raptos espirituales que la sacaban de sí misma. Narra un episodio, estando en oración, en el que sintió un ímpetu tan fuerte que no pudo resistir, y en un instante, lo que se tarda en rezar un Ave María, se sintió llevada al cielo,
y vio a sus padres que ya habían muerto. Madre mía, eso debe ser, por un lado, un consuelo increíble, ver a tus padres, pero por otro, me pongo en su lugar, en la España del siglo XVI, con la Inquisición vigilando cualquier experiencia espiritual que se saliera de la norma, ¿no le daba un miedo atroz que todo eso fuera una trampa? Un miedo pánico. Esa es la clave de su humanidad. Inmediatamente después de recibir ese regalo, su primer sentimiento fue el terror. Terror a que fuera una ilusión del demonio para engañarla. Y una vergüenza inmensa de contárselo a su confesor. Pensaba que se iba a reír de ella, que le diría, pero está quien se cree que es, San Pablo para tener visiones del cielo. Lloraba amargamente y llena de angustia, porque el miedo a estar siendo engañada era casi más fuerte que la alegría de la visión. Esa duda constante, esa lucha interna, es lo que la hace tan creíble. No era una persona crédula que aceptaba sin más lo que le pasaba. Lo sometía a un juicio durísimo. Y esa lucha la acompañó siempre. Cada paso más profundo en ese castillo interior conllevaba una experiencia más intensa. Y, por tanto, una duda más grande. Lo que nos lleva, claro, a la visión más famosa, la más física y quizás la más desconcertante de todas, la que Bernini intentó capturar en mármol. La transverberación. El ángel con el dardo de oro. Exacto. Ella lo describe con un detalle casi cinematográfico. Cuenta que vio a su lado a un ángel, un serafín. Y lo describe. No era grande, sino pequeño, muy hermoso. El rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parece todos se abrasan. Es increíble el nivel de detalle. No es una visión borrosa, lo está viendo con total claridad. Y narra que ese ángel tenía en las manos un dardo de oro, largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Y entonces describe la acción. Sentía cómo el ángel se lo clavaba en el corazón, hiriéndola hasta las entrañas, y al sacarlo le parecía que se las llevaba consigo, y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Aquí es donde me pierdo. Habla de un dolor tan real que la hacía quejarse en voz alta, pero al mismo tiempo lo describe como la experiencia más sublime de su vida. Un dolor que es gozo. ¿Cómo es posible esa contradicción? Ella misma intenta explicarlo, y es fascinante. Dice, no es dolor corporal sino espiritual, aunque no dejó de participar el cuerpo algo, y aún harto. Es un dolor que no duele de la forma que entendemos. Lo define como una excesiva suavidad, un dolor tan dulce que el alma no quiere que se acabe nunca, ni se contenta con menos que Dios. Es la paradoja máxima del amor místico. De hecho, para definirlo usa una de las expresiones más bellas de la literatura española, un requiebro tan suave que pasó entre el alma y Dios. Un requiebro. Sí, como un piropo divino, si queremos traducirlo así. Una galantería. Un piropo divino, que te atraviese el corazón con un dardo de fuego. Es una imagen que se queda grabada. Ahora, después de escuchar todo esto, el castillo, los desmayos, los raptos, el dardo de fuego, sería muy fácil imaginar a Teresa como alguien que vivía en las nubes, completamente desconectada de la realidad cotidiana. Una especie de anacoreta en su celda. Pero toda su biografía grita lo contrario. Es que esa es la gran lección y la gran paradoja de Teresa de Jesús. Ella es la primera en desmitificar el misticismo. Insistía hasta la saciedad en que la espiritualidad no era una huida del mundo. De hecho, tiene una frase que es un torpedo contra esa idea. El aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, sino en amar mucho. Pero aquí me surge una duda. Es fácil decir, hay que amar mucho, pero suena un poco pasivo. Uno puede sentir un amor inmenso por Dios y quedarse quieto en su celda meditando. ¿Cómo sabía ella, o cómo sabían los demás, que su amor era real y no solo un sentimiento interno? Ahí está la clave de todo su pensamiento. Ella misma se hace esa pregunta y la responde de forma tajante. ¿Cómo se demuestra el amor? Determinándose a obrar y a padecer, con acciones. El amor, si no se traduce en obras concretas, es una ilusión, y para ella, la obra por excelencia era el servicio a los demás. El amor a Dios se medía en el amor al prójimo. Es la famosa frase de, entre los pucheros anda el Señor, ¿no? Exactamente. La santidad no está solo en el coro o en el éxtasis, está en la cocina, en la enfermería, en la gestión del día a día. Y su vida es la prueba. Las visiones eran el combustible, la energía que recibía en la intimidad de su castillo interior. Pero ese fuego se manifestaba en el trabajo agotador de fundar conventos por toda España.
Dame un ejemplo concreto de ese obrar y padecer, porque a veces se habla de sus fundaciones como si fuera un trámite administrativo. Nada más lejos. Pensemos en la Fundación de Burgos. Llega en pleno invierno, con casi 67 años, enferma. Se encuentra con que el arzobispo, que le había dado permiso, se echa para atrás por presiones. No tienen casa, se tienen que alojar en una habitación alquilada en un hospital con el río Arlanzón desbordado inundándolo todo. Viven entre goteras, con un frío terrible, sin dinero y con la oposición de media ciudad. Eso es obrar y padecer. Y en medio de ese caos, ella organiza, negocia, consuela a sus monjas y saca adelante la fundación. La mística no le hacía levitar para huir de los problemas, la anclaba para resolverlos. Es increíble que pudiera mantener la cabeza fría y hasta el buen humor en esas circunstancias, después de describir algo tan trascendental como un dardo divino que te preocupe que el techo tiene goteras. Eso la hace mucho más real, más cercana. Totalmente. Y ese sentido del humor la acompañó siempre. La anécdota de su retrato es fantástica. Cuando Fray Juan de la Miseria, que era un buen pintor, le hizo un retrato, ella lo miró y en lugar de un arrebato místico, tuvo la reacción más humana del mundo. Le soltó con toda su gracia. Dios te lo perdone, Fray Juan, que ya que me pintaste, me has pintado fea y legañosa. Me encanta. Después de ver Serafines, le preocupa salir fea y legañosa en un cuadro. Es el toque de tierra definitivo. Entonces, lo que estamos descubriendo aquí es una paradoja increíble. Para poder actuar en el mundo con los pies en la tierra, para negociar con arzobispos y arreglar conventos, Teresa necesitaba primero viajar a un lugar que está, literalmente, fuera de este mundo. La mística no era su escape, era su combustible. Has dado en el clavo. Para Teresa, las visiones, los éxtasis, la transverberación no eran medallas espirituales para su colección personal. Eran un medio, no un fin. Eran dones que la fortalecían para una única misión: servir mejor, amar más y trabajar incansablemente en el mundo real. La experiencia mística más elevada la impulsaba a la acción más humilde y concreta. Para ir cerrando, hay una visión suya que creo que resume perfectamente esta idea. Tuvo una visión aterradora del infierno, pero lo que escribió después no revela miedo por ella misma, sino una compasión desgarradora por los demás. Escribió: por librar una sola alma de tan gravísimos tormentos, pasaría yo muchas muertes muy de buena gana. Quizás la revelación mística definitiva no es llegar a ver a Dios, sino aprender a ver a los demás a través de los ojos de Dios, con esa misma compasión infinita. Algo en lo que pensar. Sin duda, y esa compasión fue el motor de sus últimos días. En el próximo y último análisis de esta serie exploraremos precisamente eso: su muerte, los extraordinarios sucesos que la rodearon y el largo y a veces polémico camino hacia su canonización, que la consolidó no solo como santa, sino como doctora de la Iglesia y una figura universal cuyo legado sigue vivo.